señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar con nuestra primera entrevista del día. Nos acompaña Rafael Paz, quien es aspirante a la candidatura a senador por el Distrito Nacional en el Partido de la Liberación Dominicana. Por demás, también presidente del Consejo Nacional de Competitividad, Percio Maldonado, y una servidora, Laura Castellanos, estaremos conversando. Bienvenido. Aquí hay que entrar haciendo el análisis de quién es y quién no es sangre nueva. Yo creo que contigo es bastante claro que sí eres sangre nueva, ¿verdad? Muy buenos días, Laura. Don Percio, para mí es un placer estar aquí en esta mañana maravillosa y compartir con la República Dominicana y el Distrito Nacional a través de este espacio. Sangre nueva, ese es el nuevo término ahora. Y comentábamos más temprano, debatíamos un poco. ¿Cuál es el límite? ¿Quién puede realmente ser sangre nueva? Porque uno ve una serie de aspirantes con una buena dosis de experiencia de Estado, una buena dosis de añitos, y sin embargo son sangre nueva. ¿Qué quiso decir y cómo el partido y aquellos que están involucrados en el activismo proselitista frente a las primarias están interpretando estas palabras del presidente Medina? Mira, yo creo que lo que sí es evidente es que con la decisión del presidente de la República se precipita algo que venía ocurriendo o que estaba destinado a ocurrir en este proceso, y es un cambio de ciclo político. En el año 1996, a mediados de los 90 aproximadamente, se inició un ciclo político con el Pacto por la Democracia, y eso se extendió hasta estos años, y ahora, de una forma u otra, más acelerada o con mayor demora, se iniciará un nuevo ciclo político en la República Dominicana. Creo que el presidente de la República ha tomado una decisión muy trascendente, y esto abre un proceso interno en el Partido de la Liberación Dominicana que se combina con algo que ya venía sucediendo, pero en los niveles congresuales y municipales. Hay una nueva energía, hay nuevas generaciones insertándose en el quehacer político, y hay una serie de transformaciones que se han dado en la sociedad que van a tener un impacto en Rafael, la política. Ese es el proceso natural de la política, de la vida. Sin embargo, la intervención del presidente y la definición que hace de propósito pudiera suponer que el danilismo también identifique lo que entienda como sangre nueva para impulsar esos candidatos, no solo a nivel presidencial, sino a nivel de las aspiraciones como la de legisladores, alcaldes. ¿Es así o ese también es algo que no se ha definido? Bueno, yo creo que eso es algo que se va a ir dando de forma natural en este proceso de primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana, que ha ocurrido un hecho sin precedentes. Fíjense que se abrió la inscripción de forma prácticamente total, se abrió el padrón y se le permitió a los nuevos inscritos presentarse como candidatos. Eso generó una gran inscripción de personas jóvenes o de personas que antes, bajo los mecanismos anteriores, no se hubieran atrevido a participar en un proceso interno de primarias. Entonces, eso definitivamente genera un nuevo cuadro situacional. Hay mucha juventud, hay muchos profesionales, hay muchos dirigentes también de mucho prestigio y de mucho tiempo en el partido. Hay influencers, hay otros que han construido una carrera de muchos años con muchísimo mérito. Hay una combinación extraordinaria. Y el PLD en los próximos meses tendrá que construir una boleta electoral que sea una oferta atractiva para la sociedad. Por eso, en parte, y por otras razones, es que en mi caso particular decidí dar un paso al frente sobre la base de la responsabilidad con mi país y de entender que si República Dominicana, como ya he compartido con ustedes y con nuestro público, en los próximos 10 años toma las decisiones correctas, va a entrar en un nivel de desarrollo distinto. Y eso definitivamente, con este nuevo cuadro que se genera, ahora también hace su entrada al nivel presidencial. Rafael, vamos a recibir a nuestra compañera Celia, que nos trae un cafecito Santo Domingo para compartirlo contigo. Buen día, Celia, y seguir comentando un poco sobre este tema. Y bueno, tú planteas el tema de una manera casi orgánica y generacional. Gracias, Celia, muy amable. Pero el PLD tiene una situación política interna
que en los últimos días ha cobrado mucho mayor relevancia. ¿Cómo va a afectar la situación actual de pugna entre el leonelismo y el danilismo frente a esas aspiraciones que tú describes y que van al proceso de primarias, pero donde no parece haber paz, y ya no tu apellido, sino en el significado tradicional de la palabra, entre estos dos grupos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo eso puede perjudicar o favorecer algunas de las aspiraciones que están en este proceso? Mira, yo creo que toda esta situación lo que ha hecho es que el debate político del país se centre fundamentalmente en el Partido de la Liberación Dominicana, que ha copado la atención pública en los últimos meses, y eso, lejos de ser perjudicial, es hasta beneficioso, porque le da un nivel de expansión al partido que no tiene ninguna otra fuerza política. El segundo componente... Partiendo de ese principio de que cualquier publicidad es buena publicidad. Partiendo de lo que te voy a comentar en este momento, el PLD es un partido distinto a los demás partidos del sistema. Tiene un origen y una historia y una estructura de funcionamiento. Viene de ser un partido de organismos fundamentalmente, con unos métodos de trabajo determinados. Y esa fortaleza institucional es lo que le ha permitido lidiar con una situación de tensión que a cualquier otra fuerza política la hubiera fragmentado. Y yo creo que eso es algo que es evidente. El PLD, a pesar de esta tensión que se experimentó en los últimos meses, se ha mantenido unido como partido. Yo estoy recorriendo las calles, yo me reúno con los presidentes de los intermedios, con muchos presidentes de comité de base, y aunque había un nivel digamos, de diferencias entre grupos que era evidente a nivel de la dirigencia, a nivel de las bases del partido hay una unidad importante. Ese sentido de partido existe y se expresa. Ahora se inicia un nuevo ciclo, y ese nuevo ciclo está organizado de una manera tal que va a permitir que, a pesar de que va a haber competencia, porque la va a haber en todos los niveles, vamos a salir fortalecidos con una boleta que va a permitir que haya un éxito importante en el año 2020. En el caso del Distrito Nacional, he dicho y he planteado que esta candidatura representa y simboliza la renovación y la revitalización de la oferta del Partido de la Liberación Dominicana a la sociedad en el Distrito Nacional. Y lo que va a ocurrir es que va a haber una gran combinación de lo mejor de lo nuevo y de lo mejor de lo viejo, con diferentes expresiones, pero habrá que esperar el resultado de la primarias. Sin embargo, Rafael, parecería que esos mecanismos institucionales justamente o se fueron perdiendo o se han debilitado profundamente. Y tal vez sea ahí donde va la inquietud de Laura. Bueno, reconocido incluso por el mismo presidente dentro de su discurso, que usó un lenguaje muy duro para referirse a la forma en que se ha sentido atacado, y recordando también que es desde el mismo presidente del partido que se ha generado parte de esta movilización. Y aunque las bases pueden estar relativamente tranquilas, en general lo que se percibe es todavía mucha ansiedad a nivel del Partido de la Liberación Dominicana. Hay una quiebra arriba. Definitivamente hay una situación que que todos conocemos. Ahora, por eso hemos hecho un llamado a que se vuelvan los métodos de trabajo que están establecidos estatutariamente en el PLD, que ha sido la clave, y así han sido definidos como la clave de la cohesión y la unidad del partido como partido. Y esos métodos de trabajo pasan por volver a los organismos, dar plena vigencia al principio de centralismo democrático, de que se tomen las decisiones con un objetivo de éxito colectivo, y yo estoy seguro que el liderazgo va a crear las condiciones para que eso suceda. Ustedes me escucharon en semanas anteriores diciendo que había que apartar a las cabezas calenturientas y que había que reducirle su nivel de influencia. Yo creo que ya se abrió el espacio para eso. Ahora lo que debe comenzar es un momento de mayor ponderación, de mesura y de visión de futuro, para que la organización y la próxima generación que le tocará liderar los destinos del partido y del país puedan desarrollar su trabajo en un terreno fértil. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Definitivamente tendrá que darse sobre la base de reconstruir vínculos, reconstruir lazos, sanar heridas,
pero estoy confiado de que existe la inteligencia suficiente a lo interno de la organización para poder transitar ese camino, para enfrentar el verdadero reto que existe, que son las elecciones del año que viene. ¿Cuáles son las manos sanadoras que pudieran aparecer en el Partido de la Liberación Dominicana? Yo creo que hay una inteligencia colectiva importante que obviamente en estos niveles de tensión que existían, en cierta medida se eclipsaban por la propia agudeza de la situación, pero yo creo que va a haber espacio en este momento para espacios de mediación, para que personas contribuyan a la necesaria unidad que requiere una organización formidable como lo es el PLD. Dentro de esa posibilidad de que se acerquen los grupos, ¿qué tan importante resulta, por ejemplo, en tu caso, que aspiras a la senaduría del distrito o a la candidatura en esta etapa, es que esté definido el apoyo del danilismo hacia uno u otro aspirante? ¿Cómo afecta eso la dinámica de trabajo conjunto en las distintas demarcaciones, la posibilidad de que no sea solamente el trabajo de cada aspiración de forma individual, sino grupo, el ensayo político en el que en la realidad candidatos corren y trabajan juntos para de alguna manera eficientizar el trabajo político? Mira, yo pienso que definitivamente va a haber una expresión de cada sector en las candidaturas presidenciales. En algunas provincias también va a haber una competencia de tipo grupal. Una expresión. Una expresión de eso, pero habrá demarcaciones donde lo que se buscará es aglutinar en torno a una figura que pueda garantizar la plaza. Creo en el caso del Distrito Nacional que esa precisamente será la visión. Poder aglutinar el partido alrededor de una oferta que pueda captar y cautivar a una gran parte de la población para poder ganar las elecciones. ¿Cómo están trabajando los tres aspirantes acá? Bueno, en mi caso particular yo estoy en las calles con la gente, día a día en conversación con el liderazgo de base, con las comunidades, con las juntas de vecinos, con la dirigencia deportiva, construyendo un plan para las 70 comunidades del Distrito Nacional. Mucha gente piensa que la capital es una sola realidad. Algunos, normalmente los políticos, hablan de 3 circunscripciones. En mi caso, yo veo 70 comunidades, cada una con su idiosincrasia, con su visión, con su historia. Y junto a su liderazgo he venido construyendo un plan que se sustenta en una visión de desarrollo económico del territorio. Y eso me ha permitido identificar desde cómo se generan los ingresos en una comunidad, la cantidad de trabajos que hay, los servicios públicos que existen, y trabajar en un plan de 3 prioridades principales que se van a convertir en un plan por Santo Domingo. Y algunas personas, cuando hablo de estas cosas, me dicen, pero desde la senaduría normalmente no se dedica más al plano de las leyes. Yo les digo que un senador tiene 3 funciones y que la primera es representar y la segunda es fiscalizar, es decir, garantizar que las leyes se cumplan, pero también algo muy importante, que los presupuestos se asignen y se ejecuten de conformidad con las necesidades del territorio y de la gente que se representa. De esas funciones, la más importante, sin dudas, es la de creación de nuevas leyes. Sin embargo, ha resultado particularmente penoso ver que esta legislatura, el Congreso solamente ha estado en capacidad de dar cuatro proyectos de ley. Solamente han sido aprobados 4 leyes, lo cual ha llamado poderosamente la atención y no solamente por el número, sino también por el tipo de proyectos que han sido aprobados. ¿Qué está pasando con el Congreso? Fuera del episodio de las últimas semanas, que evidentemente incide también, pero se siguen quedando sobre la mesa los proyectos realmente importantes y el Congreso sigue demostrando que no está en capacidad de superar situaciones, incluso de ideas y conceptos, y sencillamente lograr aprobar piezas que se necesitan, como los códigos y otras legislaciones importantes. Mira, Laura, yo, dentro de toda mi reflexión sobre el Congreso y todo mi proceso de formación en los últimos 18 años, si bien la función legislativa es muy importante, yo te diría a ti que la más importante, que fue de hecho la primera y la que le dio razón de ser a ese órgano cuando se creó en Inglaterra, fue la función de representar a los habitantes de los territorios. Por eso yo he dicho que voy a ser un senador comunitario fundamentalmente y un senador vinculado al movimiento de base en las comunidades. Sin embargo, la agenda legislativa
va a ser una prioridad también esencial, pero en los temas que inciden directamente en la gente. ¿A qué me refiero? Hay 3 proyectos de ley que vamos a impulsar con muchísima intensidad una vez me juramente como senador del Distrito Nacional el próximo agosto del 2020. El primero es un proyecto de ley de primer empleo que permita y logre romper una situación que existe. Los jóvenes entre 18 y 24 años, por cada 3 hay uno que no tiene empleo. De los 2 que sí tienen, hay uno que tiene un empleo informal donde gana menos de 12,000 pesos. Yo voy a promover un proyecto de ley de primer empleo que fomente la educación dual, es decir, que un joven haga un curso de formación técnico profesional, pero que además haga una pasantía en una empresa para que obtenga experiencia. Ha habido que muchos le proyectos de estimule. primer empleo en el Congreso que nunca han prosperado. ¿Por qué? Lo que ha habido en el Congreso es un proyecto de ley de pasantías, que no contempla Y también de primer empleo. los dos, se llama de primer empleo, pero cuando Ok. miras la estructura es un proyecto de ley de pasantías. Este además le va a dar estímulos a las empresas para que puedan contratar jóvenes, Fiscales. definitivamente, Rafael. para que puedan contratar jóvenes porque esto tiene un costo. El segundo proyecto de ley, y don Percio en esta parte creo que se va a poner muy contento, es un proyecto de ley de fomento de clubes deportivos y culturales. Los clubes y las asociaciones deportivas son esenciales para el desarrollo integral de la sociedad y de las comunidades. Y languidecen muchas detrás de funcionarios, de políticos y de empresarios para poder lograr los presupuestos para sus actividades. Yo quiero que este proyecto de ley cree un fondo transparente donde se asignen los recursos por mérito. Es decir, si organizan una cantidad determinada de torneos, un bono. Si logran participar en un torneo nacional o distrital, un bono. Si colocan jugadores en selecciones nacionales o internacionales, un bono. Y se va a permitir Rafael. producir una competencia sana. Parecería que parte del problema de la economía y de nuestra dinámica institucional es el tema de burocracia. Y a veces, más que leyes, a veces uno se plantea cuándo es que vamos a higienizar la vida del país. Usted que ha estado teniendo una experiencia ahora con el tema de competitividad, ¿en qué influye esto para replantear el rol desde el Congreso de la República? Porque a veces no es solo hacer leyes, a veces es eliminar montones de trabas que tienen el país acogotado. Es así. Yo he acumulado una experiencia en el sector privado y ahora en el gobierno respecto del tema burocrático, don Percio, y de la lucha contra la burocracia. Por eso lanzamos este año el programa RD Más Simple, que busca determinar, y así lo hicimos, determinar el costo de las regulaciones en la economía. Y aprendí la importancia, hace muchos años, de poder saber el costo de las regulaciones. Una de las cosas que voy a llevar al Congreso Nacional es precisamente esto, que se establezca un mecanismo, una oficina, que se ensayó en algún momento anterior, que pueda calcular el impacto económico de la legislación. El Congreso Nacional en los últimos 10 años ha aprobado más de 400 nuevas legislaciones. Y todo eso tiene un impacto en los sectores económicos y sociales, pero ese impacto no se mide en la práctica. Cuando el Congreso aprueba una ley, no sabe el costo que tiene para la sociedad. Y yo quiero llevar esa contribución de forma tal que las decisiones se puedan tomar con mayor certeza, sin afectar sectores y estimulando lo que corresponde y sabiendo el impacto que va a tener en el presupuesto. Muchas veces se aprueban leyes que crean instituciones y no están los recursos para establecer esas instituciones o le cuesta mucho al Estado. Entonces, definitivamente debemos transitar hacia allá. Y Laura, siento una especie de deuda con tu pregunta anterior. Yo creo, a veces, como dice don Percio, hay un interés de que el Congreso produzca constantemente nuevas legislaciones. Y es cierto, debemos modernizar en algunos ámbitos, pero déjame decirte algo. Este es uno de los congresos que más leyes produce. 400 en 10 años. Eso es una reconfiguración del sistema jurídico. A veces, lo que se requiere, más que ver nuevas leyes, es hasta eliminar algunas que ya están obsoletas. O aprobar las que realmente se necesitan. Correcto, correcto. Gracias por estar con nosotros. Rafael, gracias por tu visita. Nada, seguiremos viendo cómo las cosas siguen fluyendo en los próximos días. Quiero, antes de irme, cerrar con un pequeño comentario. Yo creo que el presidente Danilo Medina ha dado una muestra extraordinaria de su compromiso,
no solo con la institucionalidad, con esta decisión que ha tomado, con el fortalecimiento del país en sentido general. Él tenía otras opciones. Todas las opciones eran legalmente procedentes. Y yo creo que eso en este debate quedó demostrado. Pero el presidente tomó una decisión de gran sacrificio personal, pensando en el futuro, pensando en las nuevas generaciones. Y yo creo que el país debe reconocerlo. Y quiero hacerle un llamado a todos aquellos que tienen todavía las lanzas en alto, a que depongan actitudes. El país merece tranquilidad. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que construir un proceso armónico para construir una oferta para la sociedad. Y quiero invitar a que lo hagamos todos juntos para que en el 2020 seamos exitosos. Muy bien. Rafael, gracias por estar con nosotros. Ojalá se escuche tu llamado. Nos vamos a la pausa, señores. Enseguida regresamos con nuestra siguiente entrevista.